Un poderoso indicador económico acaba de activarse y esto aumenta drásticamente las probabilidades de que nos dirigimos directamente hacia una recesión. Te lo voy a explicar en 3 pasos simples y rápidos. Paso número 1. Revisemos cómo la curva de rendimiento ya no está invertida, lo que suena como algo bueno, hasta que retrocedes y estudias cómo suelen desarrollarse estos ciclos a lo largo de la historia, y entonces te das cuenta de que podría no ser o tan bueno. Comencemos mirando un gráfico que va desde 1990 hasta la fecha de hoy. A la izquierda vamos de -3 hasta +3, en el medio 0%. Si la línea azul cae por debajo de cero o es negativa, indica que la curva de rendimiento está invertida y todo eso significa que las tasas de interés a corto plazo son más altas que las tasas de interés a largo plazo cuando miramos la curva de rendimiento del tesoro. Está bien, pero lo que sucede es que cuando pasamos por este ciclo, que está resaltado por estas flechas rojas, la curva de rendimiento se desinvierte y comienza a empinarse nuevamente. Pero notarás que cada vez que obtenemos una de estas flechas rojas o una desinversión de la curva es seguida por una recesión, un aterrizaje brusco, una crisis. Nadie sabe cómo se desarrollará, pero hay una contracción en el crecimiento económico real. Esto plantea la pregunta, bueno, está bien, George, entiendo que así fue como se desarrolló en los primeros años de 1990, una recesión allí, crisis financiera global, enfermedad de Cervazus. Pero, ¿dónde estamos ahora? Bueno, la curva de rendimiento se invirtió hace aproximadamente 2 años. Pero ahora, más recientemente, justo el otro día, la curva de rendimiento se desinvirtió, lo que significa que el rendimiento del tesoro a 2 años bajó por debajo del rendimiento del tesoro a 10 años, en lugar de que el rendimiento del tesoro a 10 años subiera por encima del rendimiento del tesoro a 2 años. Esa es una distinción muy importante. Más sobre eso en un momento. Pero esto acaba de suceder y lo interesante es que parece que esto se va a mantener porque han pasado días y el rendimiento del tesoro a 2 años sigue siendo más bajo. Podríamos ver un movimiento engañoso donde sube y va y viene por un tiempo. Pero generalmente, cuando esto sucede durante un periodo de 2, 3, 4 días y luego se mantiene durante 2, 3, 4 semanas, entonces sabemos que nos estamos acercando o nuevamente las probabilidades están aumentando, no hay certezas, solo probabilidades. Pero las probabilidades, Andy, están aumentando de que nos estamos acercándonos a esa recesión. Así que ahora revisemos cómo suelen desarrollarse estos ciclos. Y por cierto, cuando estábamos hablando sobre la inversión de la curva, eso era el delta entre el tesoro a 2 años y el tesoro a 10 años. Volviendo a estos ciclos, generalmente la curva comienza por invertirse. Por supuesto, eso tendría mucho sentido porque tiene que estar invertida para desinvertirse. No necesitas que yo te lo diga. Y luego, generalmente, comienzas a ver un aumento en la pendiente alcista. ¿Qué es esto? Esto significa que la curva de rendimiento está comenzando a desinvertirse, pero se está desinvirtiendo como resultado de que las tasas de interés a corto plazo están bajando más rápido que las tasas de interés a largo plazo. Ahora, si tuviéramos un aplanamiento bajista, eso significaría que el delta está disminuyendo entre los dos, pero está sucediendo como resultado de que las tasas de interés a largo plazo están subiendo más rápido que las tasas de interés a corto plazo. Y es una gran diferencia en cuanto a la señal que el mercado de tesoro nos está dando sobre la salud general de la economía. Entonces, después de que obtienes este empinamiento alcista, ves que la tasa de desempleo se dispara y podemos ver eso en la regla SOM, más sobre eso en el paso número 2. Y luego la curva se desinvierte, como hemos visto recientemente, se mantiene desinvertida. Significa que superamos ese punto donde tenemos esos movimientos engañosos. Y luego ves que la Reserva Federal baja las tasas. Probable que ocurra la próxima semana. Y típicamente obtenemos la recesión después de que la Reserva Federal baja las tasas. Ahora es clave que nos demos cuenta de que el NBR
y esta es solo la agencia gubernamental oficial que dice, sí, estamos en una recesión. Pero lo interesante es que nunca realmente dicen que estamos en una recesión, porque eso implicaría que nos están diciendo lo que está sucediendo en este momento. Siempre dicen, oh, estábamos en una recesión y esta recesión comenzó, oh, no sé, hace aproximadamente un año. Así que todo lo que te decíamos sobre no preocuparte por una recesión, simplemente ignóralo. De hecho, usemos 2008 aquí como un ejemplo. Cuando comenzó la recesión justo por aquí, el inicio oficial de la recesión fue en enero de 2008, alrededor de ese tiempo. Pero el NBER no anunció realmente que habíamos estado en una recesión hasta diciembre de 2008. Así que mi punto es que el hecho de que no estén diciendo abiertamente que estamos en una recesión o que nos dirigimos hacia una, no significa necesariamente que no haya nada de qué preocuparse. Debemos ignorar por completo lo que el gobierno y los planificadores centrales están diciendo. Sorprendente, ¿verdad? Y tenemos que centrarnos en lo que el mercado del tesoro nos está diciendo sobre la cantidad de riesgo en el sistema y lo que ellos piensan que la Fed va a hacer con las tasas de interés a corto plazo. No porque estén previniendo una recesión, sino porque están respondiendo a una recesión. Paso número 2. Ahora vamos a examinar ese ciclo del que acabamos de hablar a través de la lente, específicamente de la tasa de desempleo o la regla SOM, que es un derivado de la tasa de desempleo. Vamos a ir directamente al sitio web de Fred y mirar un gráfico en tiempo real. Lo que significa la regla SOM es simplemente un promedio móvil de 3 meses de la tasa de desempleo actual en relación con su punto más bajo durante los últimos 12 meses. Lo que esto ha mostrado es que cuando el diferencial supera los 50 puntos básicos, lo que significa que la tasa de desempleo promedio móvil de 3 meses actual es más alta que 50 puntos básicos por encima del punto más bajo en los últimos 12 meses. Esto nos ha indicado en el pasado de manera definitiva que estamos en una recesión o que nos dirigimos hacia una. Lo que tenemos que hacer es que no podemos simplemente mirar uno de estos métricas o puntos de datos. Tenemos que compilar todos estos puntos de datos para decirnos, está bien, las probabilidades se inclinan más hacia un aterrizaje brusco o hacia una recesión, o las probabilidades se inclinan más hacia un aterrizaje suave o hacia la ausencia de aterrizaje. Al observar este gráfico, retrocedemos hasta 1960 y podemos ver que, efectivamente, cada vez que superamos un diferencial de 50 puntos básicos, vemos un área sombreada en gris correspondiente que, por supuesto, es una recesión. Y ahora, si combinamos esto con lo que acabamos de hablar en el paso número 1, que era la curva de rendimiento, puedes ver que esto es muy poderoso, pero no es del todo, no es 100% preciso. Como ejemplo, muchas personas señalarán que aquí, a finales de los años 1990, tuvimos una inversión que no resultó en una recesión. Y luego, mucha gente aquí señala que tuvimos un ciclo de aumento de tasas de la Fed a mediados de la década de 1980, y eso no correspondió a una recesión. Esa es otra métrica poderosa que la gente suele observar, que es que la Reserva Federal está entrando en un ciclo extremo de aumento de tasas. Así que cuando combinas el hecho de que hemos tenido un ciclo de aumento de tasas de la Fed, también tenemos una gran inversión de la curva de rendimiento y no hemos activado la regla SOM. Ha pasado de 50 puntos básicos a 57 puntos básicos. Mira, estamos observando más y más puntos de datos que apuntan, sin intención de juego de palabras, en la dirección de un aterrizaje brusco o una recesión. Oh, un momento, quiero repasar otro tipo de dato adicional antes de llegar al paso número 3.
Y este es un gráfico que encontré recientemente en Twitter de Dave Rosenberg. En Twitter se hace llamar Econ Guy Rossi. Él señala que en este momento estamos en un extremo que muy raramente hemos visto en el pasado. Y este extremo en particular es la tasa de fondos de la Fed en comparación con el rendimiento del Tesoro a 2 años. Cuando la curva de rendimiento está invertida o desinvirtiendo, esperar que el rendimiento del... Pero Jeffrey Gundlach siempre señala que la tasa de fondos de la Fed generalmente solo sigue el rendimiento del Tesoro a 2 años. Así que donde se encuentra ahora el rendimiento del Tesoro a 2 años puede ser un indicador de hacia dónde se dirige la tasa de fondos de la Fed a corto y mediano plazo. Al observar este gráfico, vemos que, de hecho, este gráfico está un poco desactualizado porque ahora el delta entre los fondos de la Reserva Federal y el rendimiento del Tesoro a 2 años está en un extremo histórico. Mira, solo eran unos 140 puntos básicos. Tuvimos un mayor diferencial durante la crisis financiera global. Pero ahora este diferencial ha aumentado a un nivel que es más extremo que lo que vimos antes de la crisis financiera global en 2008 y 2009. Y esto solo nos dice que el mercado cree que la Reserva Federal tiene las tasas de interés demasiado altas para la salud económica. Paso número 3, pero hay más señales económicas a las que debemos prestar atención. Ahora, antes de llegar a este gráfico del precio del petróleo, revisemos nuestra pequeña lista de verificación basada en cómo se han desarrollado los ciclos en el pasado, así que la curva se invierte. Verifiquemos. Hemos tenido eso. Tenemos un aumento de pendiente alcista. Verifiquemos. Lo hemos tenido. Editor, puedes proceder. El último año de lo que ha hecho el Tesoro a 2 años en relación con la disminución del rendimiento en comparación con el de 10 años. Y los espectadores pueden ver que el rendimiento a 2 años ha bajado mucho más. Nuevamente, es un aplanamiento alcista. Y podemos ver, basándonos en lo que revisamos en el paso número 2, que el mercado laboral se está deteriorando rápidamente. Así que, adelante, añade otra marca de verificación. Y basado en lo que revisamos en el paso número 1, vemos que la curva de rendimiento se ha desinvertido y sabemos que la próxima semana la Reserva Federal va a bajar las tasas. Así que marca aquí y marca allí. Probabilidades de que esto conduzca a una recesión y que este ciclo se desarrolle de la misma manera exacta que lo ha hecho el 90% de las veces desde, digamos, la década de 1960. Así que tenemos que recopilar la mayor cantidad de puntos de datos posible. Eso es prácticamente de lo que trata este video. Así que vamos a mirar ese gráfico del petróleo que retrocede a, bueno, justo antes de julio de 2022. Hasta la fecha de hoy pasamos de 70 a 115 euros. En la fecha de hoy pasamos de 70 euros a 115 euros. Y podemos ver que comenzando justo alrededor de 95 tenemos este gran aumento. Eso fue cuando Rusia invadió Ucrania. Pero luego cae a un punto, sobre $70 a principios de 2023. En la cola, uno comienza el segundo trimestre de 2023 y sube y baja un poco. Pero mira lo que ha hecho recientemente. Ha colapsado absolutamente en precio, hasta el punto de que ahora está por debajo de 70 RAS por barril. Ahora, por lo general, esto por sí solo no sería un gran problema, pero lo que también tenemos que considerar son los recortes de producción que hemos tenido a lo largo del camino por parte de la OPEP, irónicamente tratando de mantener el precio. Editor, adelante y corta a este clip de un episodio reciente de Macro Voices.
La cantidad actual de suministro que OPEC está reteniendo del mercado, aproximadamente 4 millones de barriles al día de recortes tangibles realizados en relación con los niveles de octubre de 2022, cuando este nuevo ciclo de recortes se reinició nuevamente, es la cantidad de crudo que OPEC y OPEC Plus están reteniendo del mercado. Desde la crisis financiera global de 2008-2009, estos son recortes de producción a nivel de crisis. Así que sabemos que el precio del petróleo es simplemente el resultado de la oferta y la demanda, y que la oferta ha sido masivamente restringida. De hecho, para usar su término, nunca hemos visto este tipo de restricción fuera de una crisis. Entonces tenemos que preguntarnos, bueno, ¿qué está sucediendo con la demanda si están reduciendo la producción? Y esto incluiría incluso el aumento en la producción que hemos visto en los Estados Unidos. Así que en balance neto sigue siendo una disminución y siendo optimista sería plano, pero luego decimos está bien, si el precio está cayendo así, ¿qué nos dice realmente sobre el lado de la demanda de la ecuación? Bueno, para responder a esa pregunta, editor, adelante y muestra este artículo reciente de CNBC, donde Morgan Stanley reduce las previsiones de petróleo y dice que los comerciantes están descontando una desaceleración de la demanda, similar a una recesión leve. Y me gustaría recordar a todos los que están viendo este video que la energía es la economía. Y por lo tanto, la cantidad de energía que estamos utilizando o la demanda de energía es una muy buena representación de lo que está sucediendo con la producción económica y si está acelerándose o contrayéndose. Así que cuando pones todas estas cosas juntas, y podría darte una lista de otros, probablemente 100 elementos que podríamos decir que te llevarían a creer que las probabilidades favorecen una recesión, pero cuando solo miras lo que las tasas de interés te están diciendo, cuando miras lo que el nivel de desempleo te está diciendo, la regla SOM como ejemplo, y miras lo que los precios de las materias primas te están diciendo, tienes que decir que el caso base es un aterrizaje brusco y no un aterrizaje suave o un no aterrizaje, aunque solo se trata de probabilidades y no hay certezas, pero olvidé un dato y probablemente sea el dato más importante de todos que sugiere que no solo nos dirigimos hacia una recesión, sino que incluso podríamos estar encaminados hacia un colapso financiero. Editor, adelante y reproduce el video. Muchas acciones se negocian como si tuviéramos una gran recesión. No habrá una gran recesión. Así que si Jim Cramer está en el grupo de los que creen que no habrá recesión, sabes que solo basándonos en ese punto de datos, es probable que estemos encaminados o al borde de un colapso económico u no. Ahora, en serio, chicos, este video se trata de animarlos a no solo mirar los datos bajistas o los datos alcistas, sino a observar todo lo que tenemos a nuestro alcance y llegar a sus propias conclusiones sobre cuál creen que será el resultado más probable. Para más contenido que te ayudará a construir riqueza y prosperar en un mundo de bancos centrales fuera de control y grandes gobiernos, consulta esta lista de reproducción aquí y nos vemos en el próximo video.